El día de hoy nos adentraremos en el texto Hatun Wiyakui, el cual es la versión abreviada del informe final hecho por la Comisión de Verdad y Reconciliación. Este texto fue publicado el año 2004 y Hatun Wiyakui proviene del quechua, el cual significa el gran relato. Este texto nos relata la síntesis de los conflictos armados internos que se dieron entre 1980 y el año 2000. Es de carácter documental, pues nos documenta los conflictos armados internos entre el Estado peruano y las organizaciones terroristas, las cuales son Sendero Luminoso y el MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Primera parte, la tragedia y sus responsables. Capítulo 1, los hechos y magnitud del conflicto. Entre 1980 y el año 2000, Perú vivió uno de los conflictos armados más prolongados y devastadores de su historia, con aproximadamente 69.000 muertes y desapariciones. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto fue iniciado por Sendero Luminoso, que con su estrategia de violencia extrema causó el 54% de las víctimas, atacando principalmente a civiles. Por su parte, el Estado peruano, encargado de proteger a la población, también fue responsable de graves violaciones a los derechos humanos, representando el 37% de los casos reportados, especialmente a través de las Fuerzas Armadas. La violencia se agravó con el narcotráfico y la corrupción, particularmente en el Alto Guayas. La pobreza y la exclusión social jugaron un papel crucial en la intensidad de la violencia. Las regiones más afectadas como Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Huánuco eran las más empobrecidas, con más del 35% de las víctimas provenientes de distritos muy pobres, en contraste con menos del 10% de zonas menos empobrecidas. Aunque la pobreza no fue la causa principal del conflicto, las poblaciones rurales y campesinas, en especial aquellas que hablaban quechua y tenían bajos niveles educativos, fueron las más vulnerables a la violencia. La CBR destacó que las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de guerra fueron sistemáticas y generalizadas, afectando severamente a las poblaciones más desprotegidas, utilizando tanto como el derecho internacional de los derechos humanos como el derecho humanitario. La CBR clasificó ciertos actos como crímenes de lesa humanidad. Tanto los grupos armados como el Estado peruano fueron responsables de estas violaciones, lo que implicó responsabilidades individuales. Aunque el Estatuto de la Corte Penal Internacional no es retroactivo, establece claramente que estos crímenes y las amnistías no pueden eximir a los perpetradores. El Estado, en su afán de enfrentar la subversión, delegó la lucha a las Fuerzas Armadas, lo que resultó una represión masiva e indiscriminada, especialmente en áreas rurales como Ayacucho. Esa represión incluyó desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones arbitrarias, constituyendo crímenes de lesa humanidad. A medida que avanzaba el conflicto, el Estado ajustó su estrategia, recurriendo más a la inteligencia y menos a la represión masiva. Pero las violaciones de derechos humanos persistieron, con detenciones arbitrarias y condenas injustas. Durante la presidencia de Fernando Belaúnde Terry y el inicio de la administración de Alan García, la respuesta inicial fue inadecuada, tratándolo como un problema de delincuencia común. Esto, junto con complicaciones internas y corrupción policial, intensificó el conflicto. La brutalidad policial y las acciones, como son el asalto al penal de Huamanga en 1982, contribuyeron a la percepción del terrorista como víctima en algunos sectores, lo que complicó más aún la situación. Fue un periodo caracterizado por una violencia extrema y sistemática, con profundos impactos en la población. Aunque en el gobierno de Alberto Fujimori se intensificó la lucha contra la subversión, con mano dura surgieron denuncias de violaciones de derechos humanos y corrupción. El conflicto se desarrolló de manera desigual en diferentes regiones del Perú. En la selva central, las tensiones entre ayanincas y colonos facilitaron la infiltración de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. En la Sierra Central, la falta de modernización y pobreza impulsaron tensiones sociales, y aunque la reforma agraria y la migración modificaron la estructura social, las desigualdades persistieron, permitiendo la expansión subversiva. Ahora hablaremos del segundo capítulo, que se titula Las organizaciones subversivas. En este segundo capítulo, Hatun Wiyakui
se enfoca en el surgimiento y el accionar de las dos principales organizaciones subversivas que desataron el terror en el Perú entre 1980 y el 2000. Esas dos principales organizaciones fueron el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, de siglas PCP-SL, y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el MRTA. Estas dos organizaciones tuvieron un impacto negativo y violento para la población y también la estructura social que se vivía en ese tiempo. En primer lugar, hablaremos del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Este fue fundado por Abimael Guzmán en 1960 y tenía una ideología marxista, leninista, maoísta, con el fin de que la lucha armada como vía y herramienta era la única vía y herramienta para poder transformar la sociedad peruana. Abimael Guzmán era considerado el presidente Gonzalo y para ellos era considerado un dios y su palabra era la ley. Eso quiere decir que si habían personas que estaban en contra de lo que él decía, él los torturaba, los mutilaba, sembraba terror a sus familias, etc. Las primeras acciones que tuvo este Partido Comunista del Perú fueron en 1980, cuando quemaron las ánforas en Ayacucho, tras las primeras elecciones democráticas después de la dictadura militar. Y las acciones por las que se les acusa a este Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, fueron muchísimas. Primero, tortura en zonas rurales. Luego, desprecio por la vida humana. También desprecio por las vidas campesinas y los trabajos forzados que se les hacía hacer a los campesinos. Ejecuciones sumarias y torturas, mutilaciones. E imponer autoridad, sembrando el terror en todo el Perú. Como pudieron ver desde el inicio, Sendero Luminoso desató la brutalidad y el desprecio por la vida humana. En vez de ganarse a las comunidades campesinas o a los ciudadanos del Perú mediante promesas de mejora económica, social, incluso sanitaria, lo que hacían era sembrar el terror para poder conseguir el poder del Estado. Alrededor de este conflicto, Sendero Luminoso fue responsable del 54% de las muertes y desapariciones documentadas por la Corte de la Verdad y Reconciliación, además de que se le culpa por la muerte y desaparición de 30.000 personas y la mayoría eran víctimas que representaban a grupos campesinos y de las zonas más pobres del Perú. Además de las zonas rurales, Sendero Luminoso también llevaba atentados en zonas urbanas, incluyendo en la capital, y el atentado más conocido que se dio fue el de Tarata, que es un distrito de gente muy adinerada en el Perú, en Miraflores, y dejó 25 muertos y decenas de heridos. Y este fue el evento que mostró que Sendero Luminoso no tenía piedad ni reparo alguno en matar a civiles inocentes para poder avanzar al poder. Para continuar hablaremos del movimiento revolucionario Tupac Amaru, más conocido como el MRTA. Este fue fundado en 1984 y al igual que Sendero Luminoso, tenía una ideología marxista-leninista. Pero ellos se inspiraron en insurgentes de otros países como guerrilleros de Cuba y de Nicaragua. A diferencia de Sendero Luminoso, el MRTA buscaba conseguir y establecer alianzas con sectores políticos y sociales de acuerdo a su lucha armada en ese momento. Y a diferencia de Sendero Luminoso, el MRTA sí fue responsable de secuestros y atentados, pero su influencia fue limitada en tanto a Sendero Luminoso. Una de las acciones más conocidas del MRTA fue la de Lima de 1996, que fue el atentado a la Embajada de Japón. Este fue uno de los atentados más conocidos, ya que se secuestró no solo a personas que estaban invitadas a celebrar los votos del embajador de Japón, sino que también incluía a diplomáticos, empresarios y figuras políticas importantes para el país en ese momento. Este secuestro duró bastantes meses hasta que, gracias a una operación militar conocida como Chavín de Huántar, por fin se pudo sacar a todas aquellas personas secuestradas y establecer la muerte de todos los del partido MRTA que se encontraban en la Embajada de Japón. Para continuar, hablaremos del tercer capítulo que se titula Los gobiernos civiles en la primera década de la violencia. Al leer todo este capítulo, pudimos concluir que los dos primeros gobiernos, el de Belaúnde Terry y el de Alan García, no solo fracasaron en controlar la subversión, sino que en muchos casos sus acciones contribuyeron a poder intensificar la violencia. Tuvieron una falta de estrategia coherente y también una falta de respeto por los derechos humanos
Y eso tenía una combinación con crisis económica que creó un escenario para que las organizaciones subversivas puedan crecer y el Estado se viera involucrado en acciones violentas y también en miles de muertes y desapariciones. La primera década de esta violencia marcó un inicio para los periodos más oscuros del Perú, gracias a que estos dos gobiernos no pudieron controlar e incluso ayudaron a que la violencia continuara. Continuando con la exposición, el gobierno de Alberto Fujimori de 1990 a 2000. Eh, para iniciar, Fujimori asumió la presidencia en 1990 tras ganar elecciones libres. En 1992 dio un golpe del Estado que consolidó un régimen autoritario al acumular poderes no previstos en la Constitución. 2. Lucha contra la subversión. En este caso derrotó los grupos subversivos PCP, SL y MRTA, generando generando una falsa sensación de seguridad. Asimismo, también la Comisión de la Verdad y Reconciliación señala que en esta victoria fue exagerada y acompañada de graves violaciones de derechos humanos. 3. Violaciones de derechos humanos y corrupción. Fujimori, con su asesor Vladimiro Montesinos, fue responsable de violaciones graves de derechos humanos y corrupción. Asimismo, también la estrategia de contrasubversión se enfocó en fines políticos más que en resolver causas profundas de la violencia. 4. Crisis económica y social. En este caso, enfrentó una crisis económica heredada del gobierno Alan García. A pesar de prometer reformas, sus políticas se centraron en la represión y el control a expensas de los derechos humanos y la democracia. Siguiente. PSP, SL y el conflicto armado en Perú. Como número 1 es el ascenso del PSP y SL. El PSP surgió de una mezcla de ideologías narcisista, nihilista y naunistas, enfocándose en el campesinado como motor de la revolución. 2. Factores históricos y sociales. En este caso hay dos factores, los cuales son inequidad y desigualdad, división regionales y étnicas. 3. Sería factores institucionales que en el Perú tenía un Estado poco legitimado y una democracia frágil, con una tradición de cuestionamiento a las instituciones democráticas. 4. Factores conyurales. Existen dos, los cuales son crisis económica, vacíos de poder. 5. Crueldad de conflictos. El PCP y SL empleó tácticas de violencia extrema y terror, transformando la violencia en una característica central de estrategias. 6. Derrota de los grupos subversivos, los cuales son 3. Sistema democrático, rechazo campesino y adaptación inadecuada. A continuación con la exposición voy a dar a conocer sobre el conflicto armado o los factores del conflicto. Como por ejemplo tenemos los factores como son decisión del PCL, PCP, factores históricos y sociales. Como en el factor histórico y sociales se encuentra la desigualdad profunda y modernización desigual. En los factores institucionales se encuentra la debilidad de Estado. También tiene los factores coyunturales, situaciones económicas. Como por ejemplo en 1980 el Estado había crecido un tamaño, pero tenía dificultades grandes por cumplir y sus obligaciones eran básicas. En los oficios del poder en zonas rurales, la desactivación del CINAMOS y el debilitamiento de las empresas asociativas dejaron vacíos de poder en zonas rurales. De ahí están las debilidades de los partidos políticos. Los partidos políticos estaban debilitados y descentralizados, lo que permitió que el PCP o SL iniciara un conflicto armado. La duración de los conflictos, sorpresa del PCP y SL, el PCP y SL fue un adversario inesperado. En su estrategia incluyó la capacidad de cuadros universitarios. En la expansión, el PCPS y SL y MRTA
se facilitó de la identificación regional de sus proyectos, subordinación e incapacidad del Estado para manejar el conflicto adecuadamente. La crueldad del conflicto. Está la escalación de la violencia, está el terror y genocidio, la derrota de los grupos adversarios en el Perú. Además está el PCPL-SL y se enfrenta a una falta de apoyo rural. Ah, ahora, ahora es sobre el conflicto armado en el Perú. En el conflicto armado en el Perú ha sido profundamente y duradera, afectando a decenas y miles de personas de comunidades. La Comisión y la Verdad y Reconciliación, como por ejemplo la psicología, sociopolíticas y economías. En las psicológicas, el conflicto dejó a muchos con graves daños psicológicos como miedo, desconfianza, inseguridades, traumas y afectos de violencia y todo en la identidad personal. En el sociopolítica, la violencia debilitó comunidades y descompuso el orden democrático en el Perú. En la economía hubo grandes pérdidas, la infraestructura y oportunidades, especialmente en áreas rurales. Tuvo una gran capacidad reproductiva y de recursos de las comunidades que se llegó a afectar. También hubo la violencia en el conflicto armado del Perú, que fueron graves daños a la estructura familiar, como pérdida de amparo familiar, responsabilidad prematura, viudez y desigualdades. En la pérdida de amparo familiar, la violencia dejó a muchos niños huérfanos. En la República peruana hubo hermanos mayores, a menudo que tuvieron que asumir con el rol de padre, a hermanas mayores que tuvieron que asumir con el rol de madre. En la viudez y desigualdad, hubo donde las viudas enfrentaron la pérdida de sus estatus, tuvo pérdidas de sus parejas. También hay la desintegración familiar. En la desintegración familiar también se llevó una dispersación forzada de familias, a las cuales dificultando su adaptación a nuevos lugares y aumentando la sensación de pérdida y desgrado. O sea, se iban a otros lugares para que, y eso creo que a ellos les afectaba porque no estaban en su tierra natal, donde ellos habían crecido, donde ellos, o sea, donde ellos naturalmente se identificaban y llegaban a ser a otros lados, en otras regiones, a otros pueblos. En el capítulo La reconciliación deseable y posible, las tareas de la justicia y reformas para construir la paz y la democracia, se explora cómo sanar conflictos y así crear una paz duradera. Se destaca también que la reconciliación implica reconocer y enfrentar injusticias pasadas a través de procesos de memoria histórica y de verdad. Estos tienen que ser facilitados por instituciones y líderes comunitarios. Sobre la justicia también implica la justicia transicional, la cual debe ser imparcial y eficiente para abordar crímenes pasados sin violencia perpetua. Además, el capítulo aborda reformas necesarias en gobernabilidad, participación ciudadana y educación para consolidar una democracia sólida, y así evitar futuros conflictos también. La reconciliación y la paz requieren un compromiso sostenido de todos los actores. Análisis grupal del informe académico sobre la lectura Hatun Guyacuy. Hatun Guyacuy nos brinda una visión simplificada y accesible del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Este libro intenta hacer que el público más amplio pueda entender el horror del conflicto armado interno en el Perú, que arrasó el país desde 1980 hasta el 2000. Al condensar la información, busca no solo relatar las atrocidades, sino también ayudar en el proceso de reconciliación y justicia. La CVR llevó a cabo una investigación minuciosa, recopilando testimonios de quienes revivieron el conflicto, víctimas, perpetradores y testigos. También revisó documentos oficiales y no oficiales para ofrecer un panorama lo más completo posible. Esta meticulosidad se refleja en el libro, que proporciona una visión clara y bien organizada de los efectos del conflicto. Sin embargo, al ser una versión resumida, algunas complejidades y matices pueden perderse en el camino, lo que puede limitar la profundidad con la que se presentan algunos aspectos.
La voz para las víctimas. El corazón de Hatun Guyaquil está en dar voz a quienes sufrieron durante el conflicto. A través de las páginas se escuchan los ecos de dolor y la lucha de las víctimas. Este esfuerzo es fundamental para visibilizar el impacto humano y avanzar en la justicia. Representación del sufrimiento de las personas es crucial para entender la magnitud del conflicto. No obstante, la versión abreviada del informe puede hacer que algunos detalles conmovedores se diluyan, afectando la profundidad de las historias individuales. Contribución a la reconciliación y la justicia. Hatun Guyaquil no solo documenta lo ocurrido, sino que también propone recomendaciones para la preparación y la reconciliación. Publicar este informe es un paso importante hacia el conocimiento de las atrocidades y formulaciones políticas que buscan sanar las heridas del pasado. No obstante, la verdadera medida del éxito dependerá de si el Estado peruano puede implementar estas recomendaciones y actuar con justicia. La voluntad política y la capacidad de ejecución serán claves para lograr una reconciliación real. Limitaciones y críticas. Aunque el informe proporciona información valiosa, es importante reconocer sus limitaciones. Al ser una versión abreviada, puede que no profundice en todos los detalles importantes. Además, existen críticas sobre si la CVR pudo haber estado influenciada por agendas políticas o interpretaciones sesgadas. Abordar estas críticas es esencial para obtener una visión más completa y equilibrada del conflicto. Relevancia y futuro. Hatun Guyaquil sigue siendo una herramienta esencial para entender el conflicto armado en el Perú y para desarrollar políticas de justicia y reparación. Su relevancia es innegable, especialmente en un contexto donde la reconciliación y la justicia sigan siendo grandes desafíos. Es crucial que las recomendaciones del informe sean seguidas y evaluadas para avanzar en la reparación y construir una paz duradera. En resumen, Hatun Guyaquil es una obra vital para comprender el conflicto interno en el Perú. Su habilidad para comunicar los hallazgos de la CVR de manera accesible e invaluable, aunque el formato abreviado y las críticas que enfrenta son aspectos importantes a considerar. Este libro continúa siendo un recurso crucial en la búsqueda de justicia y reconciliación en el país. Conclusión final. Hatun Guyaquil es una obra fundamental que resume y facilita el acceso al informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ofreciendo una visión integral del conflicto armado interno en el Perú. Este libro se erige como un puente entre la complejidad de la investigación exhaustiva de la CVR y la comprensión pública, abordando las atrocidades cometidas durante el conflicto y las consecuencias prolongadas en las comunidades afectadas. El informe destaca con eficacia el sufrimiento de las víctimas, subrayando la necesidad imperiosa de reconocimiento y reparación. Al dar la voz a los afectados, Hatun Guyaquil contribuye el significante proceso de reconciliación y justicia, proporcionando una base sólida para futuras políticas de reparación. La meticulosidad en la recopilación de testimonios y la revisión de documentos refleja un esfuerzo loable por capturar la magnitud de las violaciones de derechos humanos y sus efectos socioeconómicos. Sin embargo, la versión abreviada inevitablemente simplifica ciertos aspectos del conflicto, lo que puede llevar a una pérdida de matices y profundidad en algunos casos. Además, la crítica de posibles sesgos o influencias políticas en la CVR plantea la necesidad de una evaluación crítica constante para garantizar una representación equilibrada y justa de los hechos. A pesar de estas limitaciones, Hatun Guyaquil sigue siendo un recurso esencial para comprender el impacto del conflicto armado en el Perú y para fomentar su reconciliación. Su relevancia perdura en el contexto actual, donde la justicia y la construcción de una paz duradera siguen siendo desafíos críticos. La implementación efectiva de las recomendaciones del informe y el seguimiento continuo de sus propuestas serán determinantes para lograr una verdadera reparación y avanzar con el proceso de reconciliación.